Muy buenas tardes, casi noches, América Latina y personas que se conectan de otras partes del mundo. Agradecemos su participación el día de hoy y el que formen parte de la comunidad hispanoparlante de científicos e investigadores de CELINC, que, como saben, es la empresa de biotecnología y bioimpresión 3D de más rápido crecimiento a nivel mundial, contando con instrumentos y soluciones que van desde el área genómica hasta la ingeniería de tejidos. Envío un cordial saludo a Diana, coordinadora de Mercadotecnia de Selling, quien se encuentra de manera virtual en los controles de esta sesión web y que físicamente está en el corporativo de Selling en Boston. Gracias a ella y a su equipo de trabajo, podemos tener espacios de difusión de la ciencia y la tecnología como este. Por mi parte, les saludo con gusto. Yo soy Alfie y les saludo nuevamente desde el espacio de oficina en el hogar, esperando que todas y todos ustedes se encuentren muy bien. Para iniciar esta sesión web, me gustaría saber primero de dónde se conectan todas y todos ustedes que se encuentran del otro lado de la pantalla. Por favor, escríbanme a través de la sección de preguntas o questions, indicando la ciudad o país en el que se encuentran. Me dará mucho gusto leerles y mandar saludos a toda nuestra audiencia. Así que por favor, déjenme saber a través de la caja de preguntas y por aquí estaré leyendo con todo gusto cualquier mensaje que nos quieran dejar. Muy bien, muchas gracias. Ya por aquí estamos recibiendo sus saludos. Por aquí Matías Costa nos dice que se conecta desde la ciudad de Lima, Perú. Muchas gracias, Matías. Un gusto. Saludos a la gente en Perú por allá. Igualmente, José Cáceres nos dice que se encuentra desde Perú. De hecho, estoy leyendo que hay varias personas que están en Perú. Un saludo afectuoso por allá a toda la comunidad de científicos, investigadores y profesionales en el interés de la ciencia. Veo también aquí mucha gente de México conectadas, desde personas desde Monterrey, Ciudad de México, Durango, por ahí Isis Rubio nos dice Durango, México. Mucho gusto, Isis, y muchas gracias por conectarte a esta sesión. Por aquí tenemos también gente de Colombia, ciudades como Bogotá. Nos dice Diana Bautista, justamente. Diana, un gusto, gracias por conectarte desde Bogotá, Colombia. Tenemos gente igualmente conectándose desde Argentina, Chile, incluso Puerto Rico. Digo, muy bien, muchísimas gracias por, por conectarse y poder estar el día de hoy aquí en esta sesión conectándose. De hecho, para muchos de estos países, pues ya está entrando la hora de la noche y pues bueno, para poder tomarse un tiempo, pues la verdad les agradecemos muchísimo el que se conecten y el que formen parte de esta sesión. Muy bien, entonces, pues muchas gracias por la interacción y sus comentarios. Ahora sí daré inicio formalmente a la sesión de hoy, que se intitula Bioimpresión 3D caótica continua para fabricar tejidos con microarquitectura compleja. En este caso, esta sesión será presentada por la doctora Grisel Trujillo. Les quiero platicar un poquito acerca de la doctora. La doctora Grisel Trujillo de Santiago es profesora e investigadora en el Tecnológico de Monterrey y codirige el Álvarez Trujillo Lab. Sus líneas de investigación versan sobre ingeniería de biomateriales, bioimpresión y sistemas órgano en chip. Es química farmacobióloga por la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestra y doctora en ciencias por el Tecnológico de Monterrey. Realizó un postdoctorado en el Cademosseini Lab en Harvard MIT. Ha publicado más de 45 artículos en revistas científicas internacionales de prestigio. Su obra ha sido citada más de 2.150 veces. Recibió la beca For Women in Science de la Fundación L'Oréal UNESCO AMC en el 2019 por su trabajo en bioimpresión 3D. Fue nombrada ciudadana distinguida por su ciudad natal en Matamoros, Coahuila. Ha sido invitada como conferencista a más de 25 eventos nacionales e internacionales en Latinoamérica, Norteamérica y Asia. La doctora Grisel ha formado a 10 maestros en ciencia y un doctor y actualmente asesora a 16 estudiantes en posgrados de nano y biotecnología.
Muchísimas gracias, doctora, por tu participación en esta sesión. Y ahora sí, antes de comenzar y pasar con la doctora Grisel, les platico que para interactuar con nosotros, observamos en esta diapositiva el panel de control de GoToWebinar para que ubiquen algunas de las herramientas con las que cuenta la plataforma, siendo la sección de preguntas o questions la indicada para que comenten cualquier duda o cualquier pregunta que puedan tener durante la presentación, ya que seleccionaremos algunas de ellas para que la doctora Grisel nos ayude a responderlas al final de la sesión. Y aquellas que no alcancen a tener respuesta durante este espacio, buscaremos responderlas a través de un correo electrónico de vuelta para ustedes. Finalmente, la doctora Grisel podrá solicitar de su participación para que atiendan en alguna encuesta virtual, la cual podrán responder seleccionando la respuesta que consideren adecuada directamente en su pantalla. Entonces, sin más preámbulo, por favor, doctora, el foro es tuyo. Adelante, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Alfie, Diana, por esta oportunidad. Gracias a Selin por este espacio. La verdad es que es un honor participar en esta serie de webinars de una empresa tan prestigiada, tan prestigiosa como Selin, que está pues rompiendo paradigmas y que está haciendo la diferencia en el mundo de la biotecnología, de las biociencias, de la bioimpresión, y que pues orgullosamente tiene una presencia en Latinoamérica muy importante y que uno de sus fundadores es mexicano, nos llena de orgullo. Entonces, pues realmente es un gran honor estar aquí. Y bueno, pues hoy les voy a hablar un poquito de lo que hacemos en la Escuela de Ingeniería y Ciencias en el TEC de Monterrey sobre bioimpresión 3D. Gracias a todos los que se tomaron el tiempo para conectarse hoy y pues espero que disfruten de la charla. Bueno, pues empiezo presentándoles a mi grupo de investigación. Somos el Álvarez Trujillo Lab, dirigido por el doctor Mario Álvarez, que está aquí, y su servidora, Grisel Trujillo. Tenemos también investigadoras postdoctorales, alumnos de maestría, de doctorado, y la mayor parte de estos jóvenes talentosísimos que ven aquí son estudiantes que están haciendo voluntariado de investigación, que están en carreras, que están estudiando su carrera. Entonces, pues estamos muy orgullosos de nuestro equipo y los invitamos a que vean nuestra página, alvareztrujillolab.com, para que vean un poco más de lo que estamos haciendo. Además de bioimpresión, hacemos otras cosas y ahí podrán encontrar un poco más. Por cierto, me disculpo que no pude poner la cámara, estuvimos jugando un poquito ahí con los settings antes de empezar la conversación, pero teníamos que reiniciar y total no fue posible, pero bueno, aquí está su servidora, este es nuestro grupo de investigación. Y bueno, este es uno de nuestros sueños como grupo. Queremos ser partícipes en hacer posible la bioimpresión de órganos funcionales de un tamaño clínicamente relevante y de funcionalidad clínicamente relevante. Que sean, y con esto, ser parte de la solución del abasto de órganos de pacientes que necesitan un trasplante. Y yo creo que estamos todos muy conscientes de esa necesidad. Las estadísticas hablan por sí mismas. 17 personas, solamente en Estados Unidos, 17 personas mueren cada día en espera de un trasplante. Y esto, bueno, es una idea que no nació en nuestro grupo, es algo que ya se había gestado como idea y queremos ser partícipes en ayudar a cumplir en que sueños sea realidad, ¿no? Y bueno, yo creo que realmente cuando hablamos de estas cosas y cuando apenas estás empezando en este campo de la bioimpresión, nos suena algo como de ciencia ficción, y sí, ciertamente, hoy por hoy, imprimir órganos funcionales y completos, clínicamente relevantes de nuevo, es algo que todavía no es una realidad, que estamos en ese camino, pero como dice uno de mis grandes ídolos en ciencia, el doctor Robert Langer de MIT, pues hay que pensar en grande, apuntar alto y que busquemos generar conocimiento, generar ciencia, pavimentar el camino para llegar a ese objetivo, y en el camino que vamos construyendo se van generando también soluciones en otros frentes. Y en ese sentido, también nosotros estamos pensando y estamos trabajando para que en el mediano y el corto plazo podamos resolver o proveer soluciones a otros problemas también muy relevantes. Por ejemplo, estamos trabajando como otros grupos de investigación en generar tejidos tridimensionales miniatura
que podamos usar como modelos biológicos in vitro en lugar de esos cultivos celulares bidimensionales que hemos utilizado por tanto tiempo, que hoy se siguen utilizando y que distan mucho de recapitular la fisiología tan compleja humana. Somos organismos tridimensionales, no organismos bidimensionales. Entonces, darle una complejidad superior, agregar una dimensión a estos modelos biológicos tiene mucho sentido. Entonces, hay una gran necesidad aquí también, generar estos modelos biológicos in vitro que agreguen esa complejidad en composición, en arquitectura, que nos permita ser mucho más eficientes en desarrollar nuevas terapias, en disminuir la experimentación también en animales, e incluso pues generar soluciones de medicina personalizada. Este es otro de nuestras áreas de expertise en las que estamos desarrollando. Y bueno, ¿por qué no? También hay aplicaciones como esta que hoy está ganando mucho empuje, mucha atención, el generar por bioimpresión o técnicas de biofabricación carne cultivada en el laboratorio, que está generando mucho interés. Pero bueno, esas son cosas que podemos ir obteniendo en el camino mientras vamos por ese gran sueño de salvar vidas imprimiendo órganos para pacientes. Y antes de continuar, me gustaría saber si están familiarizados con estos conceptos, bioimpresión e hidrogeles, y esta es la primera de mis 2 encuestas, entonces si la podemos lanzar y me va a permitir conocer un poquito mejor a la audiencia. Entonces, por ahí les va a aparecer en su pantalla una pregunta. En este momento la pregunta ha sido lanzada. Por favor, siéntanse en libertad de contestarla respondiendo directamente en sus pantallas. Muchas gracias. Perfecto. Vamos a tener unos segunditos para contestarla. Y bueno, esto es para saber qué tan rápido nos vamos con estos conceptos o si le damos un poquito más de énfasis para irnos más despacito y que podamos aprovechar mejor los siguientes contenidos. Perfecto, doctora. De hecho, ya estamos a más del 80% de los votos. Vamos a proceder a cerrar la encuesta y estaré compartiendo los resultados en este momento para que los vean. Súper bien. No, pues tenemos prácticamente a una audiencia experta en el área. Esto está muy padre porque también quiere decir que la comunidad en estos temas de bioimpresión está creciendo más y esto me da mucho gusto porque necesitamos masa crítica para que esto de la bioimpresión y biofabricación crezca mucho más rápido. Necesitamos jóvenes, talentosos y profesores trabajando en estas áreas. A ver, se me había perdido mi cursor, ya estoy aquí. Muy bien, bueno, como quiera, para este 7% nos vamos a ir bien rápido con estos temas de bioimpresión 3D. Y bueno, pues es una tecnología de manufactura aditiva, muy similar a aquellas que usan termoplásticos. Hay impresoras 3D de cerámicos, de metales, de cemento, de otras cosas. Cada vez hay más materiales que se pueden imprimir 3D. Y como saben, pues es una tecnología que nos permite crear objetos tridimensionales depositando material capa por capa. Lo que cambia esencialmente en la bioimpresión 3D es que imprimimos materiales vivos. Para llamarle bioimpresión a un proceso, ese prefijo bio se refiere al uso de células vivas. Y muy frecuentemente ese material con células vivas involucra también un hidrogel, que es una matriz polimérica muy rica en agua, y aditivos para que las células encuentren un andamiaje adecuado para crecer. Bueno, entonces lo que hacemos es imprimir capa por capa un constructo tridimensional. Por ahí están representadas esquemáticamente estas células encapsuladas ahí. Luego les vamos a dar condiciones de maduración, las vamos a cultivar en en un ambiente húmedo con control de gases, con control de temperatura, para que las células tengan las condiciones de proliferar, de comunicarse, de extenderse en la matriz, en el sucedáneo, digamos, de matriz extracelular que es provista por el hidrogel. Y pues listo, al final idealmente tendríamos un tejido maduro. Es no tan fácil así como esto, pero pues esto nos da una idea. Y bueno, esto de los hidrogeles, ese reemplazo, digamos, de matriz extracelular es muy importante. Y bueno, creo que también muchos ya están relacionados
con este concepto, pero para quienes no, son matrices tridimensionales de polímeros que contienen muchísima agua. Entonces, esos polímeros pueden ser proteínas, pueden ser carbohidratos, pueden ser polímeros sintéticos, pero todos los hidrogeles contienen una gran cantidad de agua. Y tiene mucho sentido utilizar estos hidrogeles porque si nosotros vemos a nuestros tejidos, si hay que categorizarlos en un tipo de material, pues serían un hidrogel. Nuestros tejidos no solamente están compuestos por células, sino por esta red polimérica tridimensional que contiene pues, colágeno, que es una proteína, carbohidratos como glicosaminoglicanos, moléculas pequeñas, péptidos, factores de crecimiento, y toda esta matriz extracelular compleja que contiene una gran cantidad de agua, pues es un hidrogel complejo. Entonces, por eso tiene mucho sentido utilizar hidrogeles cuando hacemos bioimpresión 3D. Y hay diferentes tipos de hidrogeles. CELLINK vende hidrogeles ya muy bien caracterizados, con una alta calidad. También ustedes mismos los pueden hacer en su laboratorio. Pero para que nos demos una idea de cómo se prepara un hidrogel para quienes no han tenido esa experiencia directamente, pues se prepara como si se prepara una gelatina para comer en casa. Partes de un sólido en polvo o liofilizado, como una especie de espuma, se disuelve en un solvente base agua y en ese estado tenemos un precursor del gel, que es líquido. Y como está líquido, podemos aprovechar para incorporar ahí las células y suspenderlas, como si ustedes agregaran pasas o fruta a su gelatina, así también incorporamos aquí las células cuando está como líquido. Luego usamos hidrogeles especiales, que por ejemplo pueden ser fotosensibles, y entonces con un estímulo lumínico podemos solidificar ese hidrogel, pasarlo de líquido a sólido inmediatamente, en cuestión de segundos. Y este es uno de los hidrogeles que se usan muy, muy frecuentemente en ingeniería de tejidos y bioimpresión, seguramente lo han escuchado, es gelatina metacriloína o GELMA. Y por ahí les invito a leer esta revisión que escribimos junto con el doctor Ali Kadem Hosseini en el 2015, que es muy amigable y que creo que si están empezando les va a dejar muy claro cómo funciona este hidrogel. Y otro hidrogel muy frecuentemente usado es alginato. Es un hidrogel que proviene de algas marrones. Este es un carbohidrato, el otro es base proteína. Y este hidrogel, como lo podemos reticular, de pasar de líquido a un sólido, es incorporando iones divalentes como calcio. Entonces, si usamos cloruro de calcio, vamos a tener primero un alginato líquido y cuando incorporemos calcio tenemos un alginato sólido, como un hidrogel. Igual podemos incorporar células. Aquí otro anuncio, tenemos esta revisión recientemente publicada en The International Journal of Bioprinting, donde Sara fue primera autora, y también les invito a que lo lean porque es una especie de tutorial, si están entrando también a esta área de hidrogeles y de biotintas. Aquí describimos cuáles son las biotintas más utilizadas hasta hoy en ingeniería de tejidos y bioimpresión, las que más se han utilizado en las pasadas 2 décadas y el por qué. Entonces aquí, pues creo que los recursos gráficos también ayudan a entender muy bien estos conceptos y aquí van a ver que los más usados, como lo comenté, es alginato, GELMA, y seguidos por otros que están pues muy relacionados con GELMA, gelatina, colágeno, etcétera, y sus métodos de entrecruzamiento. En fin, la cosa aquí es que pues, los hidrogeles son son materiales muy padres porque nos permiten además fabricar estructuras tridimensionales con células embebidas. Tiene sentido biológicamente usarlos, pero también tecnológicamente tiene sentido utilizarlos porque podemos utilizarlo como esa matriz que nos va a dar el soporte para dar una estructura tridimensional a nuestro constructo. Y bueno, ¿qué tan lejos ha llegado el campo? Esta es una pregunta que frecuentemente se hace. Y yo creo personalmente, y creo que en la opinión de muchos expertos, quien mostró que esto era una tecnología que tiene futuro, que tiene mucho sentido y que ya demostró con una prueba de concepto muy contundente y muy exitosa, es el trabajo del profesor Anthony Atala y de su grupo de investigación en Wake Forest University. Les invito a que vean esta TED Talk del 2013 porque es muy inspiracional. En el que él muestra esta trayectoria o esta investigación en donde imprimen vejigas y las cultivan con células del paciente y las implantan en pacientes y tienen éxito. Y de hecho, al final de
ya es un spoiler, pero bueno, sale uno de sus pacientes mostrando que tiene una vida totalmente funcional y exitosa con su vejiga artificial. Entonces, creo que esto es nos deja ver que es posible, y bueno, no puedo perder la oportunidad de mostrarles mi selfie con el profesor Atala, a quien admiro tanto. Y bueno, imprimir vejigas definitivamente es un hito. De nuevo, nos deja ver que esto sí va a funcionar. Sin embargo, en las propias palabras del doctor Anthony Atala, aún es necesario resolver muchos retos para hacer posible la impresión de órganos sólidos y complejos, como el riñón o como el hígado. Y aquí podemos ver simplemente con estos esquemas que la complejidad estructural en función, en tamaño, en arquitectura de una vejiga es muy diferente a la de un riñón. Entonces, todavía hay muchos retos que resolver aquí y necesitamos mucho tiempo, mucho talento, muchos recursos intelectuales, la participación de diferentes disciplinas para hacer esto posible. Y pues les quiero platicar del foco que hemos nosotros elegido en nuestro grupo de investigación. Y aquí ya se me adelantó ahí está, bueno. Pues empiezo con esto. Nuestros tejidos no son masas homogéneas. Están compuestos de muchos materiales, de muchos tipos de células. Tenemos una microarquitectura muy especial. Si hacemos cortes muy delgaditos de nuestros tejidos, los teñimos y los vemos al microscopio, en imágenes histológicas, vamos a notar que tienen esta arquitectura muy fina, en donde tenemos una capa de células en interfase con otro tipo de células y con otro tipo de materiales. No es una revoltura de materiales y de células. Tiene un diseño, una arquitectura muy especial que los hace pues funcionales. Entonces, la microarquitectura, el carácter multimaterial son muy importantes y necesitamos resolver estos retos para pensar en imprimir algo grande. Entonces, necesitamos resolver la microescala para pensar realmente en generar una macroescala, en llegar a ese tamaño clínicamente relevante del que he hablado. Y bueno, por supuesto, la vasculatura es uno de los grandes retos también hoy a resolver en bioimpresión 3D, en biofabricación. Y pues, de nuevo, pensemos en nuestros tejidos, nuestro cuerpo está repleto de venas, de arterias, de capilares, que son pues los conductos que utiliza nuestro cuerpo para llevar oxígeno, para llevar nutrientes y también para remover subproductos de desecho de nuestras células. Si no tuviéramos esta vasculatura, nuestros tejidos morirían de adentro hacia afuera. Entonces, para pensar en imprimir algo grande, necesitamos también resolver este reto y hacerlo de manera muy eficiente y costo efectiva. Y aquí les quiero presentar una de nuestras propuestas, una de nuestras contribuciones al campo de la bioimpresión, que es impresión 3D caótica y que pensamos que pues, nos acercan mucho a resolver esos retos que les estoy presentando aquí, que no son los únicos, pero que son retos muy importantes a resolver hoy. Y para empezar a platicarles de bioimpresión 3D caótica, me gusta poner este ejemplo, porque yo creo que todo el mundo lo hemos hecho. Cuando le ponemos crema al café y agitamos muy suavemente, vemos que se forman estas estructuras que las podemos apreciar en la superficie. Pero ahora ya estas estructuras están dadas por el flujo, ¿no? Si ustedes agitan suavemente, el flujo va moviendo la crema y la crema va dibujando, si me permiten la expresión, esas estructuras. Ahora, imagínense que en lugar de utilizar crema, utilizamos células y las células son las que, guiadas por el flujo, forman esa estructura. Y en lugar de tener café, tengo mi pregel, por ejemplo, Gelma, el precursor antes de formar el hidrogel sólido. Entonces, estando líquido me permite formar estas estructuras y luego aplico el estímulo para entrecruzarlo, en el caso de Gelma un estímulo lumínico, y entonces congelo, entre comillas, mi estructura para obtener un hidrogel con las células con esos patrones encapsulados en mi constructo de hidrogel. Y bueno, seguramente quienes no han estado expuestos a este concepto estarán pensando que pues esto no es reproducible y tienen razón. Cada vez que le pongamos crema al café va a tener una
una estructura diferente. Pero para resolver este problema es precisamente la razón por la cual utilizamos caos, flujos caóticos. Y antes de continuar, me gustaría hacerles la segunda pregunta, que es esta. Asocio flujos caóticos con, la primera opción es desorden, turbulencia, impredictibilidad, o que son impredecibles, y la segunda opción es estructura con flujo laminar y que son predecibles. Entonces, por aquí les va a aparecer ya. Listo, doctora. Ya se encuentra la siguiente pregunta en pantalla. Por favor, ayúdenos contestando directamente, indicando la opción que consideran como correcta y dejaremos unos segundos para que puedan contestar. Muchas gracias. Gracias. Sí, ya de aquí me voy a dar cuenta quién ha estado ya expuesto a estos conceptos y quién no. Vamos a ver. Muy bien, doctora, perfecto. Mira, ya tenemos prácticamente más del 80% de la audiencia con su respuesta. Voy a proceder a cerrar esta encuesta y voy a compartir las respuestas que obtuvimos. Ay, pues ya, yo creo que todos son de casa. Bueno, pues gracias por quedarse porque se me hace que ya se saben toda esta presentación. Pero bueno, muchas gracias por conectarse y por seguir esta conversación, esta presentación. Bueno, pues sí, efectivamente es... Ay, no, perdón, dijeron la primera. Ok, entonces sí tenemos a gente nueva en la audiencia y eso me da mucho gusto porque ahora sí los puedo convencer de que no, que los flujos caóticos están más bien relacionados con estructura, con el régimen laminar y con que son predecibles. Los flujos caóticos de estos de los que les estoy hablando hoy no tienen nada que ver con turbulencia y no tienen nada que ver con desorden. Este es los flujos, el caos de la teoría de sistemas dinámicos, ¿no? De la física dura. Entonces, bueno, vamos a ver algunas características del caos para que entendamos por qué nos interesa usar caos en bioimpresión. Y primero, la característica que a mí me emociona más del caos es que son capaces de generar estructuras como esas que les estoy mostrando en la pantalla. Estructuras en capas lamelares. Y bueno, estos son dos tipos de flujos caóticos que ya hemos reportado en literatura. No son los únicos dos, hay muchos más. Se pueden crear más tipos de flujos caóticos o de sistemas caóticos, pero estos son los dos primeros que hemos explorado. Y si se fijan, pues estas estructuras multicapa lamelares, pues se parecen mucho a nuestros tejidos. De nuevo, si hacemos una histología, un corte delgadito y lo vemos al microscopio, vamos a encontrar muy frecuentemente que nuestros tejidos están estructurados de esta forma, como una capa compartiendo interfase por otra capa. Y aquí no traigo la diapositiva, una que se me ocurrió ahorita mostrarles, pero si nos vamos incluso al interior de nuestras células, a nuestro retículo endoplásmico, a nuestras mitocondrias, también tenemos este tipo de estructura multicapa lamelar. Entonces, la naturaleza ha utilizado esas estructuras por mucho tiempo, por alguna razón será, entonces pues hay que imitar a la naturaleza. Y creo que eso pues nos puede llevar muy lejos, imitando a la naturaleza. En fin, pues estos flujos caóticos son capaces de generar estructura compleja, espero que ya los haya convencido de eso, pero además son procesos determinísticos, no estocásticos, eso quiere decir que los puedo modelar matemáticamente y esto también los hace reproducibles y predecibles. De hecho, aquí pueden ver una micrografía de un experimento hecho en el laboratorio por Carlos y Joana, ellos son colombianos, y aquí el análogo de una simulación computacional hecha por Diego Quevedo, y bueno, pueden ver que la similitud es muy alta. Y otra característica fabulosa que tienen los flujos caóticos es que crecen exponencialmente. Entonces, bueno, aquí con esta diapositiva espero haberlos convencido de que los podemos modelar computacionalmente. Entonces, pues no son flujos desordenados, son flujos ordenados y flujos que puedo predecir. Y esto de que crecen exponencialmente es una característica que nos hace muy poderoso
muy poderosos a los flujos caóticos. Y aquí permítanme utilizar otro ejemplo divertido como el del café. Imaginen que tienen dos trozos de plastilina que nunca se rompe. Es una plastilina mágica que nunca se rompe y que van a deformar o estirar cada uno de esos trozos con dos recetas. Uno va a ser una receta regular y otro va a ser una receta caótica. En la receta regular, lo único que van a hacer es estirar la plastilina, digamos, 1 metro cada vez. Esa sería la receta. La receta en el caótico es, le estiran 1 metro y la doblan. Y luego otra vez le estiran 1 metro y la doblan. Entonces, la receta caótica es estirar y doblar. Entonces, lo que sucede es que imaginen que hacemos ese proceso 24 veces, 24 iteraciones. Cuando tengo la plastilina regular, con la estirada regularmente, vamos a tener al final un filamento de 24 metros. Mientras que con la plastilina deformada caóticamente voy a tener una plastilina tan larga que le puedo dar la vuelta completa al planeta. Va a ser una plastilina que va a medir más de 13,000 kilómetros. Y creo que aquí me falló un número, pero sí, créanme que hice este cálculo y pueden tener una plastilina que le puede dar la vuelta completa al planeta. Entonces, con esto, pues imagínense el potencial que tienen los flujos caóticos de generar estructura muy rápidamente. Eso tiene también mucho sentido en el contexto biológico, porque cuando estamos imprimiendo las células, las tenemos fuera de su zona de confort. Las células, pues, les gusta un ambiente calientito, húmedo, con su medio de cultivo, y si la vamos a tener mucho tiempo fuera de sus condiciones adecuadas o sus condiciones ideales, pues podemos comprometer su viabilidad o su capacidad de formar tejido maduro. Entonces, el hecho de que sean tan rápidos ayudan también mucho en estas tecnologías de bioimpresión. Y bueno, aquí les presento el primer sistema caótico que reportamos. Espero que estas imágenes y el video muestren claramente cómo funciona. Tenemos aquí 2 cilindros, uno pequeño y uno grande, colocado el pequeño dentro del grande en una posición excéntrica, como pueden ver aquí. Y bueno, entonces aquí yo creo que en el video pueden ver cómo está girando, por ejemplo, aquí el pequeño, se detiene el pequeño y luego gira el grande en la dirección contraria. Y en el tiempo inicial yo coloqué ahí una gota que es la que va dibujando la estructura, que va dibujando, que está siendo deformada por el flujo caótico. Y pueden ver que se forma estructura de manera muy rápida, muy eficientemente. Eso lo publicamos en el 2018. Lo anterior fue con una tinta vegetal, simplemente para mostrar el concepto, para hacerlo visible, pero eso ya son células endoteliales vasculares que expresan proteína verde fluorescente, probando el concepto de que después me parece que son 96 horas de cultivo, las células están vivas, están proliferando, están comunicándose entre ellas, ya formando pues un microtejido muy primitivo todavía, pero vemos que se conserva la estructura en la que fueron inicialmente impresas y que están viables. Aquí también les muestro que si hacemos una rebanadita de este constructo impreso por nuestro sistema caótico, podremos ver que tenemos una estructura tridimensional en la dirección Z del constructo. Entonces, bueno, aquí realmente estamos teniendo estructuras tridimensionales y pues el sistema también es muy versátil. Uno puede jugar con los materiales que usa. Por ejemplo, aquí Ada Frías hizo filamentos de hidrogel. Para esto ella depositó una gotita de yelma, lo que está aquí viéndose como en rojo, en una cama de glicerina, que está aquí como representado en negro. Y el flujo entonces dibuja la estructura, un filamento con el yelma, y luego entrecruzamos aplicando luz ultravioleta y recuperamos el filamento de hidrogel. Luego este filamento lo podemos usar como un andamiaje. En este caso utilizamos mioblastos murinos, y aquí pueden ver las células teñidas, el citoesqueleto en rojo y los núcleos en azul. Y bueno, aquí aparte hay un bonus, porque usamos una nanopartícula muy especial, pero no quiero hacerles no quiero ser spoiler, porque de eso les va a hablar la próxima semana el doctor Mario Álvarez,
Pero bueno, esta es una proteína que trabajamos con la doctora Ivonne González. Ok, bueno, la cosa con una desventaja de ese flujo es que son flujos caóticos que podemos operar de manera batch, como lote. Pero imagínense que podamos llevar las ventajas, los beneficios del caos a una bioimpresora como nuestra BioX, en donde puedo incorporar flujos caóticos en mi cabezal de bioimpresión de manera que pueda incorporar microestructura adentro del filamento que estoy imprimiendo. Entonces, eso fue precisamente lo que hicimos después, la impresión 3D caótica continua. Esto que están viendo aquí es un mezclador estático llamado Kenix, el Kenix Static Mixer, y pueden pensar en él como un cabezal de bioimpresión. Estos elementos de mezclado son estáticos, no se mueven, y están contenidos dentro de este tubo. Y bueno, estos elementos son los que hacen la magia. Cuando extruyes tintas a través de este cabezal de extrusión, las biotintas se reorientan y se dividen, como lo pueden ver en esa simulación matemática computacional hecha por el doctor Mehdi Samandari, y entonces pueden extruir filamentos tan largos como ustedes quieran, y si corto este filamento, veremos que en su sección transversal tengo un hidrogel microestructurado, que hay capas intercaladas dentro de mi filamento impreso que se formaron con los materiales que yo utilicé. Esa es una sección transversal experimental hecha por Caro y María. Ahora están haciendo su doctorado en la Universidad de Toronto y en Berkeley. Y esta es una simulación computacional hecha por el doctor Mehdi Samandari, que ahora está haciendo su postdoctorado en Connecticut. Y bueno, entonces me imagino que ya saben hacia dónde va esto, ¿no? Podemos hacer constructos tridimensionales en la macroescala, en escala de centímetros, de decímetros, si ustedes gustan, pero con control en la microescala, en lo que está adentro del filamento. Que de nuevo, pues esto es muy relevante cuando pensamos en tejidos funcionales. Además, este sistema, pues, también nos permite jugar con él porque dependiendo del número de elementos de mezclado que yo coloque adentro de mi cabezal de extrusión, va a depender el número de capas o estrías que tenga adentro de mi filamento. Y esta es es la ecuación que describe cuántas estrías o cuántas capas voy a tener dentro de mi filamento, dependiendo de los elementos de mezclado. S son las estrías o capas y N es el número de elementos de mezclado. Entonces, si uso un elemento de mezclado, tengo dos capas. Si tengo 2 elementos de mezclado, tengo 4 capas. 3 elementos de mezclado, 8, 16, 32, 64. Si agrego otro 128, se agregó otro 254 y así sucesivamente. Entonces, aquí pueden ver que es un proceso exponencial y que es muy versátil porque ustedes pueden definir de acuerdo a su aplicación, de acuerdo al grado de interfase que necesiten en el tejido que quieran imprimir, cuántos elementos de mezclado utilizar. Estas son, de hecho, simulaciones matemáticas. Lo que están viendo aquí son derivados de simulaciones matemáticas. Esto fue publicado en Biofabrication el año pasado. Y estas son imágenes obtenidas en el laboratorio y pueden ver que pues tenemos una similitud muy alta. Bueno, pues esto que están viendo aquí son partículas fluorescentes, de nuevo para mostrar el concepto, pero aquí ya imprimimos con algo vivo. En este caso, elegimos utilizar bacterias porque son células muy pequeñitas, son células de apenas 2 micras, entonces nos permite retar además la resolución, ver con cuántos elementos de mezclado podemos imprimir, logrando resoluciones altas, de estructuras definidas, con estructura o con dimensiones muy, muy finas. Entonces, logramos imprimir hasta con 7 elementos de mezclado que nos deriva en filamentos de 1 milímetro de diámetro con 128 capas adentro de ese filamento de 1 milímetro de diámetro. Cada una de esas capas tiene un grosor promedio de 8 micras. Entonces, cuando vimos que esto era posible, pues nos dio mucho gusto, nos emocionamos porque es muy difícil alcanzar esta resolución con una impresora, con una bioimpresora por extrusión hasta hoy.
Entonces, aquí no, lo que dicta la resolución no es el tamaño de la boquilla de extrusión, sino cuántos elementos utilice yo en mi mezclador. Y bueno, imprimir bacterias, de hecho, pues puede tener sentido en aplicaciones muy relevantes. Aquí lo utilizamos en el primer paper simplemente para demostrar que podíamos imprimir algo vivo y que podíamos retar la resolución con algo vivo. Sin embargo, pues vimos una oportunidad también de proponer aplicaciones en microbiología, y esto podría utilizarse para estudiar comportamientos de 2 cepas bacterianas y hacer estudios que tengan que ver, por ejemplo, con microbiota. Esto lo publicamos recientemente en ACS Biomaterial Sciences, Science and Engineering. Aquí va Carlos como primer autor, y estudiamos el efecto que tenía la interfase de interacción entre 2 cepas, por ejemplo, una probiótica como Lactobacillus rhamnosus, LGG, y E. coli, que produce proteína verde fluorescente, que es una bacteria comensal, y vimos que efectivamente el grado de interfase que comparten estas bacterias tiene un efecto en su viabilidad. Y bueno, no voy a ahondar mucho en estos resultados, pero ciertamente hay un efecto de cuántas fronteras estas cepas comparten con la viabilidad que va a tener cada una de estas cepas. Lo que sí les adelanto, si luego van a ver nuestro paper, lo leen, es que en este caso, en este escenario, siempre gana la bacteria probiótica, pero hay otro escenario muy interesante que les recomiendo que lo lean, en donde pusimos a competir E. coli con una E. coli con otra E. coli, una que produce proteína roja fluorescente con otra que produce proteína roja fluorescente, verde fluorescente. Y aunque son muy similares genéticamente, en principio, hay pues interacciones ahí interesantes. Y bueno, les recomiendo que lo vean. Aquí ya imprimimos células de mamífero. Estas son células precursoras de músculo esquelético, son mioblastos de murinos, mioblastos de ratón, esta línea celular C12, y aquí utilizamos 2 tipos de tintas. Una de alginato con yema, que está combinada con las células vivas, y otra que es solamente alginato sin células. Y utilizamos esta combinación de materiales porque el alginato no tiene sitios de adhesión para las células y no son muy interactivas. Esta matriz de alginato no es muy interactiva con las células, mientras que el yelma, la gelatina metacriloilo, sí lo es. Y esto lo hicimos con la intención de que las células pudieran proliferar y alinearse e interactuar simplemente en estos compartimientos formados por estas estrías, y que el alginato sirviera como barreras, de manera que estas células que están en diferentes estrías no se comunicaran entre ellas y mejor prefirieran elongarse o alinearse en la dirección axial de la fibra y del filamento. Entonces, pues ahorita les muestro qué sucedió, pero antes de eso, pues, les quiero mostrar que aquí que el proceso es amigable con las células. Esas son tinciones live and dead, o vivas y muertas, que muestran las células vivas en verde y las células muertas en rojo. E incluso después de 28 días, el día 1, día 7 y día 28, la viabilidad de las células se mantiene alta. Podemos ver aquí mucho verde. Y eso está genial, ¿no? Porque como lo mencionaba antes, una de las fortalezas de nuestra técnica es que podemos generar una resolución alta sin pagar un costo en la viabilidad de nuestras células. Si yo quisiera utilizar un extrusor normal, una boquilla de extrusión convencional, la manera en que yo podría tener estrías de 150 micras, como las que tenemos aquí en esta lamela, yo tendría que utilizar extrusores muy estrechos, y esta reducción pues va a tener un costo en la viabilidad de las células, porque va a incrementar mucho la fuerza cortante que las células sienten al ser extruidas a través de esa boquilla de impresión. Aquí no, aquí puedo utilizar boquillas de impresión altas y las células nunca van a sentir esfuerzos cortantes altos, y los campos de velocidad que tenemos a lo largo del extrusor son constantes y muy benignos. De nuevo, esto ocurre en el régimen laminar. Y eso, de hecho, fue también reportado en colaboración con nuestros colegas de la Universidad de Connecticut, el doctor Ali Tamayo y el doctor Mehdi Samandari, en donde utilizamos
ellos hicieron también estas simulaciones en donde midieron la fuerza cortante. Son, a lo largo del extrusor son fuerzas, shear stress, fuerza cortante muy benigna para las células, y si utilizamos diámetros de salida relativamente altos, como de 2 milímetros, de 1 milímetro, la viabilidad de nuestras células no se verá afectada. De nuevo, lo que define la resolución de nuestras estructuras la dicta cuántos números de elementos yo utilizo en mi boquilla, no la salida, el tamaño o el diámetro de la boquilla de extrusión que yo utilice. Y pues eso pareciera trivial, pero la verdad es que es una gran ventaja. Y bueno, estas son micrografías de nuestros filamentos con los mioblastos después de 18 días de cultivo. Aquí les estoy mostrando como el fantasmita del filamento para que se imaginen más o menos cuál es la dirección. Y pues vemos que los mioblastos empiezan a fusionar. Es algo que este tipo de células hacen para formar miocitos o células de músculo pues más maduras, y que además conservan la posición en las que fueron inicialmente impresas. Esta sería una de las capas que está contenidas en ese filamento de hidrogel. Y bueno, aquí vemos también que se alinean. Aquí medimos la orientación del citoesqueleto de las células, que fue teñido de rojo. Y bueno, estos ángulos pequeños que vemos en esta gráfica indican que hay una orientación en la dirección axial del filamento. Y esto es relevante en músculos esqueléticos. Están interesados en imprimir músculo esquelético porque un tejido músculo esquelético más alineado va a ser un tejido más funcional. Esa alineación le ayuda a tener mejor desempeño en la contracción. Y después también de 18 días teñimos con inmunohistoquímica, con inmunotinción, la actina alfa sarcomérica dentro de nuestros constructos. Entonces, estos filamentos que ven dentro, esta es una célula, este es un núcleo de una célula, y estas líneas que vemos teñidas en rojo fueron teñidos con un anticuerpo marcado con una molécula roja fluorescente para marcar actina alfa sarcomérica. Y estas pues son proteínas relevantes en estas unidades estructurales muy importantes en la contracción del músculo, que son las miofibrillas. Y aquí también medimos la orientación de estas miofibrillas y notamos que están altamente alineadas. Bueno, entonces esto es algo que estamos haciendo en el laboratorio utilizando nuestras técnicas para imprimir músculo esquelético, también en colaboración con el doctor Anita Mayol. Ellos demostraron que efectivamente el utilizar nuestra tecnología promueve el alineamiento celular. Si vemos aquí el control, lo que ellos hicieron en el laboratorio fue premezclar las tintas y dejarlas en su arquitectura como la que les mencioné anteriormente, las células contenidas en esos compartimientos y barreras de alginato que impiden que las células atraviesen estas barreras o estas capas. Y aquí podemos ver cómo están altamente alineadas. Ok, bueno, además de imprimir tejidos, también podemos capitalizar esa tecnología para hacer otras cosas. Los materiales multicapas son muy atractivos para muchas aplicaciones de pues, diferentes campos de la ingeniería, ¿no? Entonces, por ahí conversando en una ocasión con uno de nuestros colaboradores, el doctor Sonny Holmberg, decidimos adaptar nuestro mezclador estático Kenix con electrospinning. Y pues aquí Sonny, Norma, Caro y Vini y otros colaboradores también de UCI, de la Universidad de California, Irvine, intentamos con mucha incertidumbre este acoplamiento porque pues, no sabíamos si se iba a conservar la estructura del mezclador estático Kenix a la nanoescala después de que es pues estirado tan drásticamente por el electrospinning. Y pues para nuestra sorpresa y afortunadamente se conserva la estructura a la nanoescala. Entonces estas estrías que vemos en las fibras electrohiladas contienen capas de 100 nanómetros aproximadamente. Y todavía podemos ir más profundo a la nanoescala si pirolizamos estos materiales. Y de nuevo aquí no les quiero echar a perder la historia porque el doctor Mario les va a platicar también de esto la próxima semana.
Ok, entonces espero que nos haya convencido de que el caos nos puede ser un gran aliado para resolver la microarquitectura que necesitamos para la bioimpresión de tejidos funcionales. También les he mostrado que hemos utilizado diferentes tintas. Podemos entonces generar constructos multimaterial, pero ¿qué tanto más podemos hacer en multimaterial? Y pues la respuesta es que mucho más. Aquí tampoco quiero echar a perder la historia porque estamos todavía cocinándola, pero sí les puedo adelantar que hemos impreso hasta con 8 tintas dentro de un mismo filamento. Entonces podemos generar en el futuro constructos muy complejos en la arquitectura y muy complejos en la composición. Imagínense 8 tipos de células u 8 tipos de materiales compartiendo un espacio volumétrico en el mismo filamento, en una pues, resolución muy alta. Y eso es un trabajo que estamos haciendo también en colaboración con el doctor Shai Chang de la Escuela de Medicina de Harvard y también con Carlos y Joan. También hablamos de que la vasculatura es muy importante. Podemos jugar también con los tipos de materiales que estamos utilizando para hacer estas arquitecturas multicapa y imprimir, por ejemplo, una tinta que sea permanente, como Yelma, y una tinta que sea sacrificable, una tinta fugitiva, que deje el constructo y que al momento de dejar el constructo cree canales que pueda yo utilizar como una, pues mimetizando algunas de las funciones de la vasculatura que tenemos en tejidos humanos. Y bueno, aquí yo creo que más o menos pueden darse idea de cómo sí logramos obtener filamentos de hidrogel sólidos con huecos adentro de esos filamentos. Aquí Carlos y Joana retaron todavía más el sistema. Nos encanta que son muy ambiciosos y siempre van por más. Y ellos imprimieron con 6 elementos en nuestro mezclador estático, utilizando esta combinación de hidrogeles permanentes y fugitivos, y logramos obtener esta fibra que contiene pues muchos canales huecos dentro. Esta es una fibra en donde tenemos que trabajar todavía porque es frágil, porque pues es prácticamente una espuma, tiene muchos huecos, pero pues nos da mucho gusto ver que la tecnología es suficientemente versátil y nos da para retarla todavía más y generar en el futuro tejidos que sean vascularizados. Imagínense que esto contiene encapsuladas células y que por aquí puedo perfundir medio de cultivo y que incluso puedo endotelializarlos pues sí, con células endoteliales y generar pues estructuras que mimeticen nuestra vasculatura. Y bien, pues esperemos que estas herramientas que les he mostrado hasta ahora, la impresión caótica, lo que hemos encontrado en el uso de biomateriales, de hidrogeles y materiales en este sistema, pues sean una herramienta importante que nos permita acercarnos a cumplir este gran sueño que estamos persiguiendo muchos y que yo espero que converjamos muy pronto en el conocimiento necesario que hagan este sueño convertirse en una realidad y que sean órganos completos y funcionales para aplicaciones clínicas y salvar vidas. Termino agradeciendo a mi equipo de trabajo, a mis estudiantes que pasan horas y horas en el laboratorio y hay mucho talento detrás de todas estas ideas involucrado, y a mis colaboradores y a mis mentores, a las agencias fondeadoras, a CELINC y a mis instituciones. Pues muchísimas gracias y pues estoy abierta a responder con mucho gusto sus preguntas. Excelente, doctora. Muchísimas gracias y como siempre, pues bueno, felicidades a ti y a todo el equipo de trabajo dentro del Álvarez Trujillo Lab. Realmente es muy, muy interesante lo que nos cuentas el día de hoy y de hecho ya tenemos por aquí algunas preguntas, no pasando a leerlas, no sin antes invitarles a que si tienen alguna otra duda, alguna otra pregunta, con todo gusto pueden dejarnos saber a través de la caja de preguntas.
Dentro de algunas tenemos por aquí la primera. Nos dicen qué tipo de biomateriales o biotintas les han funcionado mejor para experimentar con estos flujos caóticos y también si nos puedes contar con cuáles han presentado mayores retos. Sí, muchas gracias. Muy buena pregunta. Realmente no nos hemos movido mucho más allá de utilizar estos hidrogeles que todo el mundo utiliza por razones muy simples, pero creo que muy válidas. Utilizamos mucho alginato y utilizamos mucho gel. Para quienes hayan trabajado con alginato sabrán que es un hidrogel muy amigable, es muy fácil de entrecruzar, que tan pronto entra en contacto con el cloruro de calcio puedes gelificarlo sin despeinarte gran cosa. El problema con el alginato es que no tiene estos motivos RGDs, los famosos RGDs, que son los sitios de anclaje celular. Entonces, por eso utilizamos combinaciones de alginato y de yelma, que en nuestro proceso funcionan perfectamente porque por separado tenemos el pregel se comporta como un fluido newtoniano, que es una de las características que debe cumplir para utilizarse en bioimpresión caótica. Entonces, no nos dan ningún problema esta combinación de los dos hidrogeles. Hemos estado explorando otros polímeros, todavía no quisiera también echarles a perder esa historia, pero lo que les presenté aquí realmente son combinaciones de alginato y yelma. El caso de los polímeros sacrificables que usamos aquí también es el que más se utiliza, que es el ácido plurónico. Entonces, tenemos alginato yelma como material permanente y plurónico como el material fugitivo. Y bueno, sí, de nuevo, afortunadamente son suficientemente responsivos con las células y se comportan, la reología es muy amigable también para este proceso. Pensar en utilizar matrices más viscoelásticas como colágeno, como matrigel, sí nos pondría un poquito más en aprietos, pero por lo pronto pues seguimos jugando con estos materiales que han funcionado bien y pues podemos seguir explorando mucho más en ese marco de materiales, de hidrogeles. Excelente, doctora. Muchísimas gracias. Por aquí tenemos otra pregunta en la que nos dicen, sabiendo que están aumentando el componente multimaterial y llevando la tecnología a la nanoescala, ¿qué otros retos han presentado ustedes con esta tecnología? Es decir, tomando en cuenta estos dos factores. Ajá, pues yo creo que más que retos, vamos encontrándonos con fronteras que podemos ir empujando, ¿no? Por ejemplo, una de las preguntas que nos hacen muy frecuentemente en foros cuando exponemos esta tecnología es, ¿puedes hacer otro tipo de arquitectura que no sea esta de multicapas así? Y sí, como les comentaba, hemos reportado hasta ahora 2 sistemas caóticos, el Journal Bearing, que es el de los cilindritos, y el Kenix Static Mixer, que es este que ven aquí, pero incluso se pueden diseñar sus propios extrusores para generar arquitecturas diferentes en su sección transversal, ¿no? Como estos, que de nuevo hoy solamente así les traigo una probadita, pero también podemos generar diferentes microarquitecturas, incluso hechas a la medida de la aplicación, modificando la arquitectura o lo que va dentro del mezclador del cabezal de extrusión, modificando los elementos de extrusión. Y bueno, una de las limitaciones, y hay que decirlo también, es precisamente lo que mencionaba en la respuesta anterior. El tipo de materiales, el tipo de tintas que necesitamos en este caso son materiales que se comporten como un líquido newtoniano en las condiciones de extrusión que utilizamos. Entonces, sí, tener materiales muy viscoelásticos nos van a producir estructuras, pues, tal vez no tan fácilmente predecibles. Seguramente son predecibles para alguien que sea muy bueno, muy talentoso en la simulación computacional, en la modelación matemática,
pero cuando ya hay involucradas fuerzas elásticas resistiendo el flujo, entonces la morfología de las estrías o la estructura interna de los filamentos sí puede variar. Eso puede hacer algo de ruido. Entonces, sí, hasta hoy no hemos querido complicarnos tanto la vida, hemos querido más bien avanzar lo más que podamos y no estamos explorando todavía, enfrentándonos a ese reto de utilizar otro tipo de tintas que no se comporten como líquidos newtonianos. Pero ese es un reto también que hay que tener en cuenta y que si tienen una tinta fabulosa que funciona perfectamente para imprimir riñón y no es newtoniana, entonces sí es algo que se necesita vencer. Cuando incorporas también células al mismo yelma o al mismo alginato, la reología cambia y puedes entonces ya no tener un material o una tinta tan newtoniana y tan perfecta como la que necesitamos. Entonces también es algo con lo que hay que jugar. Hay veces que hay que bajarle un poco la concentración de yelma o hay que bajar un poco la concentración de las células que estás utilizando. Entonces, bueno, ahí son encontrar las condiciones adecuadas ad hoc de la aplicación, según el reto que tengas por resolver. Muy Espero que interesante, no se haya doctora. confundido. No, la verdad, muy interesante. Muchas gracias. Creo que justo entró en el punto de de la duda a responder la pregunta. Todavía tenemos varias preguntas. Creo que si nos das la oportunidad de poder seguir en contacto contigo y poder enviarte algunas de ellas para su posterior respuesta, será muy bueno para nuestra audiencia. Todavía alcanzo a leer un par de ellas. Me voy con la siguiente. Nos dicen que es súper interesante la plática. Muchísimas gracias por compartir este conocimiento. Y sí, nos dicen que si la menor escala a la que han logrado llegar es a la cercana a los 50 nanómetros. Y si es así, ¿qué tan lejos están de llegar a imitar la vascularización que realmente tenemos en el cuerpo, como en los alvéolos o similares? Ok, bueno, sí, las estructuras más finas que hemos logrado con esta técnica es esta que ven aquí, ¿no? La de 50 nanómetros, capitas de 50 nanómetros, pero aquí ya hay varias tecnologías que están involucradas, no nada más es nuestro mezclador estático, sino el electrospinning y luego la telita electrohilada que obtenemos. Se pasa por un proceso de pirólisis y así es como obtenemos la nanoescala. En principio, puedo agregar 10 elementos de mezclado. De hecho, una de nuestras tesis de licenciatura demostró que utilizando nanotubos de carbono logramos llegar a la nanoescala utilizando 10 elementos de mezclado. Esta no se las traigo por aquí, pero si la partícula que estás utilizando en tu biotinta es suficientemente chiquita que pueda ser acomodada adentro de la fibra respetando la resolución, en principio no tendría límite, no puedes usar tantos elementos de mezclado como quieras. El problema ahí empieza a ser que no es tan fácil verlo al microscopio, al menos el microscopio óptico. Tienes que recurrir ya a microscopía electrónica y bueno, no hemos todavía explorado eso tan a detalle, solamente tenemos hasta ahora pruebas de concepto de que usando hasta 10 elementos de mezclado y nanopartículas sí podemos tener estructura muy fina y con muy alta resolución. Sobre la vasculatura, realmente esto es la resolución más fina que hemos logrado, los canales más pequeños que hemos logrado utilizando esta técnica con 6 elementos y con tintas permanentes y sacrificables. Sin embargo, aquí pues también hay un reto, ¿no? Cuando pensamos en nuestra vasculatura pues es una estructura muy ramificada y que es muy jerárquica estructuralmente. Tenemos arterias y venas pues relativamente grandes en la macroescala, todavía no en la microescala, y tenemos hasta la escala capilar. Ahora se me escapan las estructuras o la jerarquía relevante de cuál es la escala más alta y cuál es la escala más fina, pero pues podría apostar que utilizando
esta versatilidad que nos da de utilizar diferentes elementos de mezclado y tener diferentes resoluciones, dependiendo de cuántas capas tengas dentro del filamento, sí podemos mimetizar esa jerarquía estructural que veríamos en un tejido vascularizado. Todavía nosotros no lo hemos hecho, apuesto a que es posible, pero por eso necesitamos más gente que compre esta idea y que nos ayude a trabajar mucho más eficientemente y más rápidamente en desarrollar estas tecnologías para que rápido lleguen a la aplicación. Pero es muy interesante esta pregunta y muy relevante. Concuerdo, doctora, claro que sí, y pues ojalá haya más personas que sigan apostando no solo por el desarrollo científico, sino por apoyar e impulsar, ¿no? Obviamente el trabajo que todas y todos ustedes hacen. Y ahora sí nos despedimos con una última pregunta, quizá escogí una para la reflexión, en donde nos dicen, ¿qué tan lejos consideras la posibilidad en la que nos encontramos de bioimprimir órganos y cómo podrían aportar sus actuales experimentos a este objetivo? Híjole, yo aquí pues quisiera más bien referir algo que yo escuché del doctor Anthony Atala. Él es una persona que, pues él es el editor in chief de Bioprinting, creo que es la persona que nos ha mostrado que esto va a suceder. Y en Biofabrication en el 2019, él comentó que él veía esto siendo una realidad, la bioimpresión de órganos funcionales, en 20 años. 3 años antes de Biofabrication 2019, escuché que habían dicho 30 años. Entonces, pues vamos, me da mucho gusto ver que cada vez que los escucho van siendo más optimistas en los tiempos y ellos pues tienen una visión mucho más grandota, ¿no? Porque ven todos los días el avance de la ciencia que someten en sus revistas científicas y seguramente están viendo que el conocimiento, que la generación de conocimiento está creciendo exponencialmente. Y también lo que decía Alfie al inicio de la presentación, pues C-Link está creciendo a una escala, a una velocidad enorme. Entonces, creo que estas opiniones de gente experta mundial con tan alta reputación como el doctor Anthony Atala, como el crecimiento de empresas como C-Link, nos dejan ver que esto va a suceder pronto. O sea, pronto hablando, pues yo me quedo con lo que dice el doctor Anthony Atala, en 2 décadas. Lo que yo pienso de cómo va a nuestra tecnología ayudar a que esto suceda y suceda más rápido, pues tengo que creer en mi tecnología. Realmente es que sí creo que lo que estamos haciendo en el Álvarez Trujillo Lab es diferente y es relevante y que está contribuyendo a resolver problemas muy, muy importantes, estos que les pone aquí, la microarquitectura, el carácter multimaterial y pues digo, la vasculatura todavía nos falta, pero pues ya somos capaces de generar muchos canales dentro de un filamento muy delgadito y creo que vamos en la dirección correcta, pero pues solos no podemos, de nuevo, ¿no? Necesitamos esa masa crítica de gente que apoye a la investigación en esta área y más talento dedicada en corazón, tiempo y espíritu a hacer que esto sea una realidad. Yo espero que esto abra muchas puertas y que nos acerque, que tengamos, así como el monito que les pongo caminando hacia la bioimpresión del corazón, que tengamos una pieza clave que nos permita cerrar este puentecito. Pero pues hay muchas otras piezas aquí que necesitan estar colocadas en el lugar correcto, en la posición correcta. Hay muchas áreas de la ciencia, de la biología, de la ingeniería celular, de la ingeniería de materiales, de las tecnologías de biomanufactura que necesitan ensamblar y converger para que esto sea una realidad. No va a ser un esfuerzo de un solo grupo de investigación ni de una sola persona, pero espero que podamos ser partícipes de eso y yo creo que sí lo estamos haciendo bien desde México, desde Latinoamérica, orgullosamente.
Estoy de acuerdo con eso, doctora, y nuevamente felicitarles. Y me voy a permitir aquí, si la audiencia igualmente no tiene problema, extenderme un par de minutitos más, solo porque quería terminar con esta pregunta. Estaba leyendo más preguntas, pero creo que hay una última que en este tenor de lo que tú comentas, el impulso, todo lo que tenemos que hacer para pues poder seguir desarrollando este tipo de aplicaciones. Que quiero cerrar ahora sí con esta última pregunta, doctora. ¿Qué consejo le darías a jóvenes y a las personas que se están desarrollando en este campo de la ciencia, de la tecnología, interesados y apasionados por el campo de la bioimpresión 3D? ¿Por dónde tendrían que empezar? ¿Qué consejo les darías hoy para que puedan realmente desarrollarse dentro de estas disciplinas? Ay, muchas gracias por esa pregunta, Alfie. Eh, la verdad es que mi cabeza está batallando para escoger un consejo porque son muchos los que se vienen a mi mente, pero si escojo uno, yo creo que estar expuestos, embeberse en el campo de la bioimpresión, hablar con mucha gente que está haciendo esto. Ahora hay que seguir aprovechando esta virtualidad porque puedes asistir a tantas conferencias como quieras, están abiertas las fronteras, no es algo que nos esté deteniendo la presencia física, entonces no sé, poner en tu Twitter a gente que está haciendo bioimpresión de primer nivel en todo el mundo, y estar en el juego, escuchar cuáles son los problemas más importantes, estar expuestos también a otras áreas. Por ejemplo, ahora lo que les platiqué de flujos caóticos es de un área que pues no pareciera que tiene mucho que ver con biomédica o con biomateriales, con bioimpresión, pero que rescatamos de la teoría de los sistemas dinámicos, de la física, de la ingeniería química, y que importamos a esta área del conocimiento. Entonces también tener oportunidad de escuchar gente de otras áreas, ideas de otras áreas, les puede ayudar mucho porque pueden entonces integrar conocimiento, integrar piezas que resuelvan problemas importantes en este campo de la bioimpresión. Entonces, pues si yo diría, embébanse en el conocimiento, lean muchos artículos, asistan a congresos, platiquen mucho con mucha gente. Creo que de ahí va a empezar todo. Correcto, doctora. Y pues bueno, ahora sí llegamos al final. Les agradecemos muchísimo a todas y todos ustedes que tuvieron la oportunidad de atender este espacio. Por supuesto, agradecer a la doctora Grisel, al Álvarez Trujillo Lab por toda la labor que hacen y por poder compartirnos esto dentro de estos foros. Ya nada más para terminar, aquí en la parte de siguientes sesiones que se vienen en el tema de bioimpresión 3D. Ya la doctora comentaba, la siguiente semana tendremos por ahí la participación del doctor Mario Álvarez, justamente igualmente colaborando con la doctora Grisel. Él nos va a presentar bioimpresión 3D, desarrollo de tintas y biotintas noveles y costo eficientes. Y asimismo, pues bueno, a lo largo de la apertura del mes de junio y el transcurso de siguientes semanas seguiremos teniendo más presentaciones por parte de científicas, científicos, investigadoras, investigadores de Latinoamérica para poder compartir en este tipo de foros. Muchas gracias a Selling por hacer esto posible y desearles muy buenas noches. Cuídense mucho y, por supuesto, felices bioimpresiones en 3D, por supuesto. Yo soy Alfie y nos vemos la próxima. Gracias, doctora. Hasta luego.